in the heart of a mother fighting for her child, in the gaze of a migrant out at sea, in the girl whose poverty can steal her smile, in the tears of a friend who cries with me. There's a ray of light that knows the frozen earth will awaken. It says I believe the springtime will come. 'Cause I've got hope, hope, oh, I've got hope. It's a light that'll never die. I've got hope, hope, oh, I've got hope. I won't give in, won't give up the fight. Every seed has the power within to make it grow. In every death there's a promise of new life. There's a longing in our hearts to reach our home, for a star to guide us through the night. In the darkness is the light, and in the stillness the dancing. If I can't believe in when I can't see, 'cause I've got hope, hope, oh, I've got hope. It's a light that'll never die. I've got hope, hope, oh, I've got hope. I won't give in, won't give up. I won't surrender to the darkness. I will stand my ground and believe. My own worst enemy is inside me. If I trust in love, I will be free. No, I won't be afraid to dream. Dream of all the things I know life can be. 'Cause I've got hope, hope, oh, I've got hope. It's a light that'll never die. I've got hope, hope, oh, I've got hope. I won't give in, won't give up. I won't surrender to the darkness. I will stand my ground and be my own worst enemy is inside me. If I trust in love, I will be free. 'Cause I've got hope, hope, I've got hope, hope. Muy buenas noches, bienvenidos todos a este segundo día del ciclo de conferencias La Iglesia Latinoamericana y Caribeña, Nuevos Desafíos. Es un gusto acompañarlos. Mi nombre es Luz Dari Gómez Zuluaga, yo soy docente de la Facultad de Teología y Humanidades de la Universidad Católica de Oriente y voy a acompañarlos hoy como moderadora en este ciclo de conferencias del día de hoy. Queremos dar un saludo especial a todas las autoridades de las universidades, organizadoras y participantes de la universidad, al señor presidente, al doctor Manuel Hurtado, presidente de la Facultad de Teología de la Universidad San Pablo y Bolivia, a las autoridades que nos acompañan de la Universidad de Córdoba, Argentina, y de la Universidad Católica de Oriente. A todos les damos nuestra más cordial bienvenida a este segundo día de conferencias. Les informamos que en el chat de Zoom ya está publicado el link en el que pueden inscribirse. Recuerden que cada día deben realizar la inscripción. En el día de ayer estuvimos reflexionando sobre la vocación laical en la iglesia, con unos riquísimos aportes de nuestros ponentes. La temática que nos reúne el día de hoy es una iglesia con olor a oveja. Esta ha sido, todos sabemos, una invitación constante del Papa Francisco desde el inicio de su pontificado. Les vamos a recordar que sus preguntas, a medida que vayan presentando los ponentes, pueden ir
escribiendo sus preguntas en el chat, y al final del tercer ponente vamos a estar recogiéndolas todas para iniciar. El día de hoy vamos a tener una aproximación a este tema de una iglesia con olor a oveja desde tres perspectivas: una perspectiva bíblica, otra perspectiva desde la teopoética y una perspectiva finalmente de la interculturalidad. El primer conferencista que nos acompaña esta noche es el doctor Jorge Blunda, de la Universidad Católica de Córdoba, quien abordará el tema desde la perspectiva bíblica. El doctor Blunda es sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de Tucumán, doctor en Ciencias Bíblicas del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, perito de la Comisión de Fe y Cultura de la Conferencia Episcopal Argentina, miembro del equipo de reflexión teológico pastoral y del Consejo Episcopal Latinoamericano, miembro del equipo de traductores de la Biblia para la Iglesia de América, entre muchas otras compromisos y responsabilidades que tiene el doctor Blunda. Él va a abordar el tema desde una iglesia en salida. El Papa Francisco dice que una iglesia en salida es una iglesia que involucra. La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario, y asume la vida humana tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Una expresión muy del Papa Francisco. Los evangelizadores tienen así olor a oveja, y éstas escuchan su voz. Esta visión tiene profundas raíces bíblicas, nacidas de la predicación y de la Pascua de Jesucristo. La iglesia se entiende como familia de Dios, en continuidad con el antiguo Israel, marcada por la experiencia del amor de predilección de Dios por los pobres, débiles y sufrientes. De esa compasión divina se hace compromiso liberador. La comunidad cristiana se caracteriza por ese ethos compasivo que constituye como su ADN cultural. Es la opción de Dios por los pobres de la tierra, la que da identidad a su pueblo y lo educa en su comportamiento social. Le damos entonces nuestra más cordial bienvenida al doctor Jorge Blunda Grubert. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Eusdari, por la presentación. De alguna manera, en el resumen que has hecho está en las líneas de lo que yo querría aportar esta noche a la reflexión. Se trata solamente de un punto entre tantos que podríamos abordar, ¿verdad? Entonces, en estos 20 minutos, por lo menos, a reflexionar sobre este tema juntos, ¿no? Esta es la motivación que nos daban en la invitación a reflexionar sobre el tema de una iglesia con olor a oveja, ¿no? La motivación, en realidad, la expresión sale de boca del Papa Francisco cuando él se dirigía a los sacerdotes en la homilía de la misa del 2013, hablando de esa indispensable cercanía de los sacerdotes a sus fieles. Expresaba su deseo de que la unción sacerdotal se derramara como perfume de alegría sobre el pueblo de Dios, y que a su vez los pastores tuvieran también el mismo olor que sus ovejas, ¿no? Fíjense cómo el tema del perfume va y viene en la imagen doble, ¿no? de la unción, el aceite perfumado con el que se unge, y el olor de las ovejas, ¿no? La cercanía. El mismo Papa amplía después esta perspectiva en la exhortación Evangelii Gaudium, aplicando la imagen a todos los evangelizadores, ¿no? A la comunidad evangelizadora, a la iglesia, al explicar que una iglesia en salida es una iglesia que se involucra, como como decía hace un momento en la cita a Eusdari. Entonces, en primer lugar, yo querría hacer una reflexión metodológica, digamos, una premisa antes de entrar en el tema de lleno. Y primero la cuestión de la dimensión ética que tiene nuestro trabajo exegético, nuestro trabajo teológico en general, ¿no? En realidad hay un componente ético en este trabajo que no se puede eludir y que está relacionado con la pregunta que
deberíamos hacernos por las consecuencias de la interpretación que cada uno hace de los textos, ¿no? Hay, por supuesto, quien defiende que la investigación científica, por su carácter objetivo, debería ignorar estas preguntas sobre su relevancia o sus consecuencias y atenerse únicamente al método de su propia ciencia. Y sin embargo, la pretendida objetividad de este método científico en las disciplinas históricas y humanistas ha sido puesto en entredicho muchas veces. Resulta muy difícil, yo diría imposible, sostener hoy que no exista una dimensión subjetiva en el trabajo exegético. Entonces, plantearse esta cuestión al inicio de una reflexión de este tipo me parece crucial. Halvor Moxnes ha hecho también consciente esta tarea cuando pone sobre la mesa diversos aspectos que hay que tener en cuenta. Él recuerda que las preguntas y las formas en que nosotros leemos están condicionadas por los lugares en que hemos habitado, los lugares geográficos, sociales, ideológicos, de los intérpretes con los que interactúo, que me han condicionado y con los que dialogo, y con los intereses propios de los lectores, tanto imaginarios como reales, a los que me dirijo. Además de mis propios objetivos, sean declarados, confesados o no, y por lo tanto es parte de la responsabilidad ética del intérprete, es una elección. En segundo lugar, una segunda premisa, digamos, es que no solo nosotros como intérpretes lo interpretamos desde un determinado lugar, sino que los textos también han sido escritos desde un determinado lugar, ¿no? La exégesis más reciente, basada en la historia social, no solo se contenta con indagar acerca de la situación vital que un género, una forma literaria particular tiene, como ya lo hacía la historia de las formas, ¿no? Ver cómo el ambiente social en el que surge, el contexto, la situación precisa de la que surge un texto condiciona mucho el texto, ¿no? Sino que también hoy la exégesis indaga en los intereses que subyacen a los textos bíblicos, a los textos estudiados. Entonces la exégesis conecta esta cuestión con la pregunta inversa a la que se hacían antes, ¿no? Antes nos preguntábamos por la historia que condicionaba los textos, que influía sobre los textos, y hoy preguntamos cómo las ideas religiosas que se condensan en los textos influyen en el proceso social de cada época, ¿no? Nos podemos plantear para los textos bíblicos, por supuesto, pero deberíamos plantearlos también para los textos teológicos, pastorales, magisteriales de hoy, ¿no? Muchas de las contradicciones que encontramos entre los diversos enunciados en la Biblia suelen estar condicionadas por este diferente origen social que tienen los textos en cuestión. La propuesta que querría hacer esta noche tiene que ver con el papel que los textos bíblicos desempeñan en la constitución de la identidad, ¿no? La identidad del pueblo de Israel. Entonces, para pensar en la iglesia, una iglesia con una comunidad evangelizadora con olor a oveja, unos pastores con olor a oveja, nos preguntamos por las características constitutivas de ese pueblo de Dios, del pueblo de Israel, en cuya continuidad nos ubicamos nosotros como cristianos, de acuerdo a la propuesta del Nuevo Testamento. Entonces, preguntarnos por qué papel juega en la identidad de Israel, del pueblo de Dios, esta cercanía, sobre todo con los más pobres, débiles y sufrientes, ¿no? Entonces, si uno se interna en los textos del Antiguo Testamento, se da cuenta de que es un elemento constitutivo de la identidad de Israel. La opción de Dios por los pobres es constitutiva y la opción por los pobres dentro del mismo Israel, esa cercanía con los más débiles, los más pobres o los más sufrientes, ¿no? Entonces, la idea entonces de la identidad cultural como memoria y proyecto, ¿no? Tiene que ver con una memoria y un proyecto. Aunque hoy hay muchas investigaciones muy interesantes sobre este tema, mucho más desarrolladas, en realidad la intuición la leía yo hace mucho tiempo, en mis tiempos de estudiante de teología, en un artículo de Julio Trebolle que se llamaba Historia y Constitución del Antiguo Israel, en el que se leía que todo pueblo se constituye, se forma, adquiere, mantiene su propia identidad sobre la base de dos elementos
fundamentales, decía él, una historia fundacional, una epopeya una fundacional y una ley básica, una ley fundamental, una constitución. En el caso de Israel, la epopeya bíblica del éxodo y de la entrada en la tierra constituyen su historia fundante, ¿no? Es una épica de emigración, de conquista, ¿no? Pero todos los pueblos la tenían, ¿no? En el caso de los romanos, tenían en la Eneida también su historia épica, se tenían ellos por descendientes de los que habían emigrado de Troya, ¿no? Y si uno va a los Estados Unidos también, ¿no es cierto?, la epopeya de la emigración del continente europeo, la conquista del lejano oeste. Y cada uno de nosotros puede identificar en su propia tradición cultural estos elementos, ¿no? ¿Cuál sería la epopeya nacional, la historia que funda lo que nosotros entendemos como nuestra identidad, ¿no? Aunque sea complejo, seguramente hay alguna de estas vetas que constituyen como el elemento más significativo dentro de nuestra propia tradición, la de cada uno de nosotros, ¿no? Esta historia común, esta experiencia colectiva de migración, de guerra de independencia o de conquista, conforma la conciencia o la identidad de un pueblo y lo diferencia de sus vecinos. Y a ello se añade también una ley fundamental, una especie de pacto social por el que se organiza la vida interna de un pueblo, dándose a sí mismo una estructura jurídica, constituyéndose como Estado, ¿no? Bueno, los romanos se dieron a sí mismos el derecho romano, los norteamericanos crearon la primera constitución moderna, España se fue formando por el fuero juzgo, qué sé yo. Cada uno de nosotros también tiene en su historia un momento en el que llegó a formular jurídicamente su forma de convivencia, ¿no? Israel nace, es y existe sobre la base de esta epopeya de la liberación de Egipto, de la conquista de la tierra, y también sobre una ley fundamental que es la que encuentra condensada en la Torá, en el Pentateuco fundamentalmente. Entonces, nos fijamos en estos momentos en algunos de estos aspectos del Pentateuco en el que nosotros vamos a intentar como descubrir los rasgos que marcan la identidad de Israel, pues fundamentalmente en esta característica suya de este ethos compasivo y de opción por los más desfavorecidos de la sociedad, ¿no? Entonces, en el Pentateuco encontramos nosotros textos narrativos y textos jurídicos, encontramos leyes, por supuesto, códigos legales, pero esos códigos legales están como engarzados en historias, están insertos en una narración, ¿no? La narración y el derecho para nosotros, gente moderna, pueden parecer dos géneros pertenecientes a dos mundos totalmente diferentes, ¿no? Las narraciones muchas veces están en función del entretenimiento o la diversión gratuita. El derecho, en cambio, nos recuerda esa fuerza vinculante que tiene la realidad social, tiene un gris lenguaje oficial, un tono coercitivo, ¿no? Y sin embargo, ambos textos, tanto los textos narrativos como los textos legislativos en el Pentateuco, ambos textos tienen pretensiones pragmáticas, buscan producir algo en sus destinatarios, ¿no? Entonces, ¿qué tienen en común la narrativa y el derecho en la Biblia? Ambas cosas, ambas formas literarias pretenden influir en las acciones de sus destinatarios, por lo tanto, en la acción, en la realidad social. La forma varía, pero la ley, las normas prescriptivas tienen esa fuerza coercitiva que quiere evitar y resolver conflictos, para eso amenaza a veces con sanciones, ¿no es cierto? En cambio, las narraciones, la historia en la Biblia quieren ofrecer a sus destinatarios una interpretación de su realidad o bien proponer una realidad alternativa, una contrapropuesta. Y de esa manera, quizás más libre, invita a los oyentes o a los lectores a conmoverse emocionalmente, a dejar que el destino de los personajes que entran en la narración les afecte a ellos para tomar sus acciones como modelos para sí mismos o para distanciarse de la acción con la que no comulga, no comparte, ¿no? Es cierto entonces que la mayoría de las narraciones llevan indicaciones en la Biblia más o menos claras de la preocupación moral que tiene, ¿no? La moraleja de cada historia bíblica, pero se deja al destinatario decidir cómo quiere hacer que los acontecimientos narrados sean relevantes para su propia vida. En estos minutos querría yo detenerme ahora sobre la relación que en los textos bíblicos tiene
la historia y la ley, ¿no? La ley y la historia, ¿no? Y ver cómo, sin entrar en toda la cuestión más histórico-crítica, digamos, más que la historia fáctica vivida por Israel, me interesa que pongamos nuestra atención en la historia canónica, digamos, tal como aparece, como concibe su propia historia el autor de la Biblia, y por lo tanto cómo es catequizado quien entra en la lectura de ese mundo bíblico. Y vamos a ver cómo están entrelazadas íntimamente la historia y la ley, ¿no? Las narraciones y el derecho, ¿no? Para eso encaramos el Pentateuco como obra literaria en su conjunto, y vemos cómo allí el derecho no quiere ser entendido sin su marco histórico, ni la historia quiere ser asimilada sin entender las implicaciones éticas que esta historia tiene. En esa línea, entonces, me gustaría que pudiésemos vamos a compartir la pantalla un momento. Me parece que puede ser interesante fijarnos entonces en ese documento fundacional que es tan complejo, que es el Pentateuco. Es un documento fundacional para la comunidad de Israel que nace en el postexilio, ¿no? Despliega la identidad del pueblo de Dios en términos históricos, religiosos, éticos y jurídicos. En su conjunto, entonces, se nutre de esa tensión básica entre narración y ley. En tanto el género narrativo como el género jurídico tienen ese interés ético. La narración del origen de Israel también tiene un peso ético especial, ya que establece la identidad histórica colectiva de Israel. Entonces, en el macro relato del Pentateuco está esta esclavitud en un país extranjero, y esa esclavitud en el país extranjero justifica es la justificación narrativa de la ley que después se proclama, ¿no? Hay como una tensión en la historia de los orígenes. Ya desde el comienzo a Abraham se le promete una numerosa descendencia y un hogar en la tierra, pero se le dice en una misteriosa revelación: ciertamente sabrás que tus descendientes serán extranjeros, serán inmigrantes en una tierra que no les pertenece, les servirán y los oprimirán durante 400 años. Aparece ya esta sombra sobre el futuro de la descendencia de Abraham, ¿no? Es como una anticipación narrativa de lo que después se retoma en el Éxodo. Son tres claves para entender la experiencia venidera de Israel. Serán extranjeros, más bien inmigrantes sería la traducción más adecuada. Habla del trabajo de esclavos y de la opresión que van a sufrir. El primer periodo histórico de sus descendientes va a tener lugar en una tierra extranjera y bajo durísimas condiciones. Solo entonces se va a hacer presente la liberación prometida, ¿no? Entonces, también dentro de la misma familia de Abraham e Isaac se vieron obligados ellos muchas veces a emigrar. Tanto Jacob como José tienen que irse al extranjero a causa de un conflicto familiar, ¿no? Jacob debe servir, ahí está el tema, el texto del Génesis 29, tiene que servir a su suegro Labán, ¿no? Para poder tener la mujer de la que se ha enamorado. José también es esclavo en la casa de Potifar. Los hermanos de Jacob y de José también llegan a Egipto como extranjeros, como inmigrantes, y se refieren a sí mismos en el texto como siervos del faraón. Y solo bajo otro faraón que ya no conoce a José, esta relación de dependencia que ya había se va a convertir en una relación de opresión directamente. Además de esta historia de dependencia externa, la misma historia familiar de Israel está atravesada por esa dependencia intrafamiliar, ¿no? Jacob se refiere a sí mismo como siervo y a Esaú como su amo. Y también está la retórica de los hermanos de José: nosotros somos tus siervos, tú eres nuestro Señor. 3 capítulos de esa novela final del Génesis está atravesada por esta temática, y culmina con el discurso de Judá. El tema de la culpa y de la dependencia, así como todas las estratagemas para la liberación, constituyen un hilo conductor del ciclo de Jacob y prepara el éxodo.
Toda esta historia puede resumirse en ese título que tenía aquel viejo comentario de los años 60 del libro del Éxodo, de la servidumbre al servicio, ¿no? Del paso de la servidumbre de los ídolos o de la servidumbre de Egipto al servicio de Dios, ¿no? Se indica en la misma presentación del libro. Y esa se realiza plenamente en el servicio del Israel liberado en la construcción del santuario, ¿no? Pasa de la servidumbre del faraón o de la servidumbre de los dioses de Egipto al servicio libre de Adonai, del servicio libre del Señor que los ha liberado. Y en varios textos se expresa este leitmotiv del paso de la servidumbre al servicio. Esta experiencia, que está relatada en la narración del Éxodo, se resume programáticamente en el prólogo del Decálogo. Al comienzo de los textos legislativos se empieza siempre con un recuerdo de la liberación experimentada. Yo soy el Señor tu Dios que te he hecho salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Y así encabeza todas las colecciones jurídicas del Pentateuco. Precede a toda la ley del Pentateuco como clave hermenéutica. La ley sirve para preservar esa libertad recibida como un don. Entonces, el pueblo de Israel va a recibir esa ley como un don que le posibilita conservar la libertad que se le ha regalado. Nosotros podríamos ver también cómo toda esta narración tiene una implicancia enorme para la configuración de la ética, de la conciencia ética de Israel, ¿no? El acontecimiento del Éxodo no solo precede a la ley del Pentateuco en la cronología narrativa, sino que además le proporciona el contexto programático de justificación de la ley en el Pentateuco en su conjunto. El acontecimiento precede a la obligación, la gracia precede a la ley, podríamos decirlo en otros términos. La referencia a esta historia básica se retoma varias veces en todos los grandes cuerpos jurídicos del Pentateuco y en las disposiciones concretas que mandan proteger a los extranjeros, a los inmigrantes, a los esclavos. Hay frases motivadoras que siempre están encabezando estos textos. ¿Por qué has sido extranjero? ¿Por qué has sido esclavo? ¿No? Porque inmigrante será tu descendencia en una tierra que no es la suya, le decía Dios a Abraham, porque inmigrantes fuisteis vosotros, fueron ustedes en la tierra de Egipto. Así se fundamenta la ley en el caso del Pentateuco. Y podríamos decir que esta memoria del Éxodo va haciendo de base para esa educación, para ese aprendizaje permanente que el pueblo de Israel tiene que hacer, en ese principio educativo básico que aparece también como fundando la configuración cultural, ¿no? Aunque en la ley del Pentateuco se encuentran otras numerosas frases justificativas o motivadoras, estas dos que acabamos de comentar se refieren a la identidad histórica de Israel, usando los tiempos perfectos del verbo ser. Israel debe ser consciente de su propia experiencia como inmigrante y esclavo para que sepa tratar con delicadeza a los inmigrantes y esclavos según esta misma sensibilidad. Ese proceso de aprendizaje, con esto voy a terminar, está en el corazón de esta pedagogía que la Torá, el Pentateuco, tiene en Israel. Ahí es interesante, para terminar, decir cómo esta opción por los pobres es una consecuencia práctica de esa sensibilidad frente a los desequilibrios de poder en la sociedad que está inscrita en la identidad histórica de Israel. Podría volver hacia la educación de los niños y la educación del adulto en las celebraciones litúrgicas de Israel y encontrarse como desde el niño al adulto todos tienen que recordar, rememorar en la celebración esta conciencia de haber sido liberados y esta obligación de compasión o solidaridad con el que se encuentra en la misma situación en la que ellos se encontraban al comienzo. Bueno, aquí podemos terminar. Muchísimas gracias, doctor Jorge Blunda.
Valiosísima estas luces que nos da para comprender cómo el papel de los textos bíblicos le dan fundamento a esa identidad que como pueblo de Dios tenemos, como han ayudado a dar identidad al pueblo de Israel y como hoy en día también sirven para que nuestra opción, nuestra cercanía al que sufre, al más pobre, al migrante, encuentre en esta experiencia del pueblo de Israel precisamente esa base. Interesante recordar cómo está la identidad del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se ha experimentado como un pueblo que siente, que experimenta, valga la redundancia, la cercanía de Dios al más pobre, al más débil, al sufriente. Esto se constituye para el pueblo de Israel no solo en memoria de experimentar a un Dios que se acerca, sino en un proyecto que involucra su identidad. Interesante también la idea de cómo la narrativa va de la mano del derecho, cómo la historia, la narrativa del Éxodo trae no solamente la Torá que le da Dios al pueblo en el Sinaí, sino que implica un compromiso, una moralidad particular, una moraleja que invita al pueblo a plantearse frente a los otros. Va a decir finalmente cómo la ley, precisamente por la experiencia, por el experimentarse esclavos, migrantes, sometidos, el pueblo en esa experiencia, cuando vive esa experiencia de liberación, va a aprender y se le invita a guardar en su memoria ese éxodo para que se concretice un proceso de aprendizaje del pueblo. Eso que el pueblo ha vivido le ayudará a entender con la mente, con el corazón, cómo es que debe ser su relación, su opción por el más pobre, por el que sufre, por aquel que padece las consecuencias de la marginación. Les invito a que vayan anotando las preguntas en el chat y luego en la parte final, las preguntas que estén dirigidas al doctor Jorge Blunda van a ser respondidas por él. Muchas gracias nuevamente. Rosario, no tienes la cámara puesta. Ay, perdón. Gracias, Sonia. Damos entrada entonces a nuestro segundo conferencista, el doctor Michael Moore, de la Universidad Católica de Córdoba, quien abordará el tema desde la teopoética, con su conferencia Una iglesia con sabor a pueblo, aportes desde la eclesiología poética de Pedro Casaldáliga. El doctor Moore es religioso franciscano, licenciado en filosofía por la Universidad del Salvador, Buenos Aires, y doctor en teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, con especialización en teología fundamental. Actualmente es profesor de teología de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Córdoba, profesor invitado en el Centro Monseñor Romero de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en El Salvador, y en la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Bolivia. En su conferencia se va a referir a don Pedro Casaldáliga, quien representa por su testimonio de vida y su teología uno de los mejores exponentes del modelo eclesiológico que subyace al magisterio del Papa Francisco. Literatura y teología, poesía y mística de ojos abiertos, profecía y testimonio se unen de manera indisoluble y fructífera en su biografía y en su obra. Desde esa convicción y a partir de su poesía, el siguiente aporte se propone hacer emerger una eclesiología no eclesiocéntrica, que tiene como punto de partida una correcta articulación del trinomio Jesús, reino, iglesia, en continuidad con el axioma clásico de una ecclesia semper reformanda, y la invitación odierna a una iglesia en salida. Esta propuesta avanza completando las 4 notas clásicas de la iglesia, una, santa, católica y apostólica, con otras tantas que emergen de la teopoética en el autor mencionado: reinocéntrica, tojocéntrica, profética y utópica. Damos la bienvenida al doctor Moore. Les recuerdo que pueden ir anotando las preguntas que tengan para el doctor. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias a la facultad por la invitación, Luz Dari por la presentación. Voy a compartir pantalla. Allí ya he hecho una breve introducción de lo que voy a compartir con ustedes. Me habían pedido algo desde Pedro Casaldáliga. Me he animado a cambiar la metáfora sensorial del olor al sabor, una iglesia con sabor a pueblo, aportes desde la eclesiología poética de Pedro Casaldáliga. Adelanto que lo que voy a decir aquí está ampliamente desarrollado en un artículo que publiqué en la revista latinoamericana de teología bajo el título Las otras notas de una iglesia semper reformanda, por si tienen interés, digo, en profundizarlo, y en el último capítulo de un libro que escribí sobre la teopoética de Pedro. Adelantando lo que podría ser la conclusión, el tema de este bloque de conferencias son los nuevos desafíos para la Iglesia. Yo diría que, evidentemente, cuando uno habla de desafíos, piensa más bien en el presente y en el futuro, en lo que viene, ¿no? Yo diría que el aporte de Pedro Casaldáliga, en lo que yo voy a compartir al menos, nos invita a recuperar también el pasado para aceptar los desafíos del presente y del futuro. Recuperar el pasado, ¿en qué sentido? Volver a lo esencial de la Iglesia, a lo que es el origen y fundamento. Jesús de Nazaret, si quieren, el Jesús histórico. Luego muerto y resucitado, que a través de su espíritu sigue alentando a la Iglesia, ¿no? Pero recuperar la memoria Jesús. Estas 4 notas, entonces, en las que voy a decodificar el sabor a pueblo, con sabor a reino, con sabor a márgenes, con sabor a muerte y con sabor a esperanza. Un extracto de poema, voy a ir compartiendo algunos enteros, otros por extractos, que es todo un programa de vida. Recordemos que Pedro Casaldáliga es testigo, fue obispo, ¿no? Aparte de ser un gran profeta y un gran poeta, fue obispo en la Amazonía. Yo, pecador y obispo, me confieso de soñar con la Iglesia, vestida solamente de evangelio y sandalias, de creer en la Iglesia a pesar de la Iglesia, algunas veces, de creer en el reino, en todo caso, caminando en Iglesia. La hipótesis de fondo sería esta, creo. La praxis y la teopoética de Casaldáliga propone como programa eclesial la conversión de la Iglesia al reino de Dios, único camino evangélico para lograr ahora su resurrección en tiempos en que goza de poca vida y poca credibilidad. Resurrección de la Iglesia que solo se logrará siendo sacramento de la misericordia divina, especialmente para los más pobres, donde la humanidad, con mayúscula, sigue crucificada. En primer lugar, entonces, una iglesia con sabor a reino, reinocéntrica. Como decían en la presentación, creo que la correcta articulación de estas 3 palabras, Jesús, reino, iglesia, es un punto de partida sólido e ineludible para pensar una iglesia, una eclesiología que no sea eclesiocéntrica. A lo cual nos invita de una y otra manera el Papa Francisco a lo largo de su magisterio, ¿no? Una eclesiología no eclesiocéntrica, una iglesia no autorreferencial. El texto este, que es de la espiritualidad de la liberación, de un modo bastante tajante, afirma Pedro. Para nosotros, el último criterio no es la iglesia, sino el reino. Nosotros no seguimos a un obispo, ni al de Roma, sino a Jesús. Sería herejía decir lo contrario. El último criterio es el reino. Y de un modo esquemático, afirma en este pequeño poema, el reino une, la iglesia divide, cuando no coincide con el reino. El poeta nos convoca a seguir construyendo ese reino como respuesta a los gritos de dolor que brotan de la realidad herida. En un soneto al final afirma, el vino de sus venas nos provoca, el pan que ellos no tienen nos convoca a ser contigo el pan de cada día. Llamados por la luz de tu memoria,
Marchamos hacia el reino haciendo historia, fraterna y subversiva Eucaristía. Ese reino que se despliega en tensión escatológica con el antirreino, diría John Sobrino, y que hace al poeta sentirse arraigado a la historia, pero a la vez en éxodo. Al acecho del reino diferente, voy amando las cosas y la gente, ciudadano de todo y extranjero, y me llama tu paz como un abismo mientras cruzo las sombras, guerrillero del mundo, de la iglesia y de mí mismo. Y en un poema muy fuerte dedicado a Juan Pablo II, cuyo título encierra germinalmente el programa de reformas que está intentando el actual Papa Francisco, un poema titulado Deja la curia, Pedro, dedicado a Juan Pablo II, lo invita al Papa a desinstalarse para encabezar lo que hoy llamamos una iglesia en salida. Leo unos 2 extractos. Deja la curia, Pedro. Desmantela el sinedrio y la muralla. Ordena que se cambien todas las filacterias impecables por palabras de vida, temblorosas. Vamos al huerto de las bananeras, revestidos de noche, a todo riesgo que allí el maestro suda la sangre de los pobres. Y le dice al Papa, diles, dinos a todos que siguen en vigencia indeclinable la gruta de Belén, las bienaventuranzas y el juicio del amor dado en comida. Y como confirmación de la centralidad del reino, y sabiendo por experiencia propia la fatiga que supone trabajar en esta gran causa, en un poema breve pero contundente, nos dice también a nosotros hoy Pedro, nunca te canses de hablar del reino, nunca te canses de hacer el reino, nunca te canses de discernir el reino, nunca te canses de acoger el reino, nunca te canses de esperar el reino. Don y tarea. Con sabor a márgenes, tojocéntrica, los pobres en el centro, los pobres, los ninguneados, los olvidados, los sin voz, como quieran llamarlos. Esta nota es un corolario de lo anterior, porque en el centro del reino predicado por Jesús están los pobres, sin duda. La opción por los pobres, dice Pedro, viene a ser una nota de la verdadera iglesia, del seguimiento de Jesús, de la espiritualidad cristiana. Y en un contundente poema de una sola estrofa afirma, en el vientre de María Dios se hizo hombre, y en el taller de José Dios se hizo también clase. Es un pequeño poema que me encantaría tener un buen rato para poder conversarlo, en todo caso, si después me preguntan, pero fíjense, de lo que habla en definitiva acá es de una encarnación situada, de una encarnación que no es aséptica. Y la primera afirmación del poema a nosotros no nos produce ningún cuestionamiento, creo. En el vientre de María Dios se hizo hombre, muy dogmático, muy cierto. Lo segundo, cuando habla de los condicionamientos propios de la encarnación, de la historicidad de la encarnación, de la concreción de la encarnación, nos suena un poco como escandaloso. Y en el taller de José, Dios se hizo también clase. Porque Dios no se hizo solo hombre en Jesús, sino que se hizo judío, marginal, laico, itinerante, pobre, desplazado, crucificado. Y dado que el Jesús resucitado sigue encarnado, crucificado en los márgenes dolientes de la historia, la iglesia, si quiere ser jesuánica, debe habitar allí, porque allí el maestro suda la sangre de los pobres, dice Pedro. Y desde ahí, como iglesia samaritana, compartir y defender su causa. Legión de mercenarios acosan la frontera de la aurora naciente y el César los bendice desde su prepotencia. En la pulcra jofaina, Pilato se abluciona legalista y cobarde.
El pueblo es solo un resto de esperanza. No lo dejemos solo entre guardias y príncipes. Es hora de sudar con su agonía, es hora de beber el cáliz de los pobres y erguir la cruz, desnuda de certezas, y quebrantar la losa, ley y sello del sepulcro romano y amanecer de Pascua. Y en un soneto de los que más me gustan, a mí más me conmueven, de Pedro, marca toda esta centralidad del tema de los pobres. Yo me lo imagino acá el poeta al final de su vida, cara a cara con Dios, en lo que podemos llamar el juicio final, haciendo una especie de retrospectiva de su vida y diciéndole a Dios esto: por causa de tu causa me destrozo como un navío viejo de aventura, pero arbolando ya el joven gozo de quien corona fiel la singladura. Fiel, fiel, es un decir. El tiempo dura y el puerto todavía es un esbozo entre las brumas de esta edad oscura que anega el mar en sangre y en sollozo. Siempre esperé tu paz. No te he negado, aunque negué el amor de muchos modos y zozobré teniéndote a mi lado. No pagaré mis deudas. No me cobres. Si no he sabido hallarte siempre en todos, nunca dejé de amarte en los más pobres. Es el poeta, fíjense, que insolentemente le dice a Dios: no me cobres, no voy a pagarte nada, porque hice agua por muchos lados, cometí muchos pecados, tuve muchas flaquezas, tuve errores de concepto pero hay algo que no me podés reclamar, porque no supe quizás descubrirte en todos los lados, pero nunca dejé de amarte en los más pobres. Mateo 25. Al final de la vida, lamentablemente, no nos van a preguntar cuánta teología sabemos, cuántas comuniones realizamos, cuántas peregrinaciones, ni cuántos rosarios. El poeta lo tenía bastante claro. Y como último poema de este apartado, un programa eclesial bellísimo a nivel comunitario y personal. Pobreza evangélica: no tener nada, no llevar nada, no poder nada, no pedir nada y de pasada no matar nada, no callar nada. Solamente el evangelio como una faca afilada y el llanto y la risa en la mirada y la mano extendida y apretada y la vida a caballo dada y este sol y estos ríos y esta tierra comprada para testigos de la revolución ya estallada y más nada. Tercera nota: con sabor a muerte, martirial. Si les decía que la segunda nota era un corolario de la primera, esta tercera, la martirial, lo será de la tojocéntrica. La asunción de la causa de los pobres conlleva la asunción de su destino, que es la persecución y el martirio, que no sería algo puntual, sino la culminación de la opción por los pobres. Es la cruz que nos viene de luchar contra la cruz, contra la pobreza injusta impuesta a las mayorías. La cruz que nos viene de luchar contra la cruz. Entre comillas, la única cruz que puede agradar a Dios, la que nos viene de luchar contra la cruz. Y el poeta lo sabe, por eso amargamente nos avisa: te llamarán poeta para reírse de tus razones que desentonan de su razón, para zafarse de tu evangelio que les cuestiona a su propio Dios. Te llamarán profeta para exigirte lo que no son, para llevarte hasta la muerte y darte un póster en su salón. Es que el logos poético y profético creo que tiende a ser devaluado y ridiculizado, dado su potencial interpelante y desestabilizador frente al status quo social y eclesial. Por eso lo amenaza el trágico destino de quedar inmortalizado, o mejor dicho, neutralizado en un póster,
como la cruz, que vacía del crucificado, es decir, de una historia concreta, de una forma de vivir que conlleva una forma de morir, se convierte en un amuleto y por eso es causa de rebelión en el poeta y objeto de su maldición, como dice en un poeta fortísimo titulado Maldita sea la cruz. Y leo solo una estrofa. Maldita sea la cruz que exhiben los opresores en las paredes del banco, detrás del trono impasible, en el blasón de las armas, sobre el escote del lujo, ante los ojos del miedo. Y hablando de martirio, Casaldáliga ha escrito poemas a los grandes obispos mártires de nuestra Latinoamérica, Monseñor Gerardi en Guatemala, Monseñor Angelelli en Argentina y Monseñor Romero en El Salvador. Un poema bellísimo. Voy a citar simplemente de este último poema un par de frases que me parecen importantes porque hace alusión a la muerte del pastor que resucita para dar nueva vida a la iglesia. El ángel del Señor anunció en la víspera y el Verbo se hizo muerte, otra vez en tu muerte, como se hace muerte cada día en la carne desnuda de tu pueblo, y se hizo vida nueva en nuestra vieja iglesia. La muerte que engendra vida, continuando la encarnación del Verbo no solo en la vida, sino también en la muerte, de tantos testigos y testigas en el hoy de la iglesia. Y por último, una iglesia con sabor a esperanza, utópica. Nuestra utopía, dice Pedro, en Espiritualidad de la Liberación, la que merece nuestros sueños y nuestras luchas y hasta la sangre de muchos testigos, es la utopía esperanzada. Toda su verdad y su vigor están en el luminoso adjetivo de esperanzada. No queremos la utopía, el no lugar, sino la eutopía, un lugar otro y buen lugar. No este lugar hora de exclusión de la mayoría y de privilegio narcisista de la minoría, antes bien un lugar donde quepan todos. Y porque el poeta está convencido que la utopía es posible si optamos por la utopía, venciendo el pasado esclavo, forjando el duro presente, forzando el nuevo mañana. La utopía es posible, pero hay que optar libremente por la utopía. Y en un bellísimo soneto dedicado a Leonardo Boff, que ha sabido de problemas en la iglesia o con la iglesia jerárquica sobre todo, un poema de los tantos que tiene dedicado a la esperanza, un tema que es transversal en su vida y en su obra, le dice a su compañero de andanzas. Dice el Señor, yo vengo y no tardo, y el viento sigue desanclando naves. Hablemos de esperanza, Leonardo, contra toda esperanza, como sabes. Entre Roma y Asís está el Calvario, y el huerto, y la sorpresa de María, y todo un continente solidario con nuestra fiebre y nuestra teología. Por tantos que nos siguen, y por tantos que han acrecido con su dura suerte la herencia de los pobres y los santos, porque creemos que su reino avanza más allá del pecado y de la muerte, hablemos y vivamos de esperanza. Y en definitiva, con esto termino, nos diría Pedro que la utopía implica saber esperar, sabiendo al mismo tiempo forzar las horas de aquella urgencia que no permite esperar. Creo que es una buena invitación para la iglesia latinoamericana y caribeña como desafío el discernir esto, saber esperar, pero al mismo tiempo forzar las cosas que todavía no pueden esperar. Y para forzar las cosas que todavía no pueden esperar,
Nuestra mirada creo que tiene que recuperar lo que decía al principio, la memoria Jesús, al Jesús histórico, que es el origen y el fundamento de la Iglesia, y desde el cual creo que con y más allá de las 4 notas tradicionales que estudiamos en teología de la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, se nos invita a pensar, a soñar y a trabajar por una Iglesia que sea reinocéntrica, tojocéntrica, martirial y utópica. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Michael Moore. Muy interesante toda esta aproximación que nos ha hecho hacia la teopoética de Pedro Casaldáliga, haciendo énfasis en esas 3 notas, con sabor a reino, en el que se conversa, en el que Jesús, reino, iglesia son el punto de partida para una eclesiología no eclesiocéntrica, no autorreferencial, como tanto nos ha insistido el Papa Francisco. Una iglesia que sigue a Jesús. El reino que une la iglesia que no divide, la iglesia no divide cuando coincide con el reino. Invita a vivir entonces una iglesia en salida, en la que se confirma la centralidad del reino. Va a insistir Pedro Casaldáliga, nunca te canses de hablar, de hacer, de discernir, de esperar el reino. Luego en la segunda nota, con sabor a márgenes, insiste en la centralidad de los pobres, en la centralidad que la iglesia debe tener por los pobres, que es nota de autenticidad de la iglesia, porque Dios se encarnó de manera situada, se hizo judío, marginal, y ese Jesús resucitado sigue encarnado en los pobres, en quien sufre, en quien está marginado. Y retoma este pasaje referido a Mateo 25. No pagaré, esta parte del poema de Pedro Casaldáliga, no pagaré mis deudas, no me cobres si no he sabido hallarte en todos, pero nunca dejé de amarte en los más pobres. Y plantea finalmente en esta nota un programa eclesial. No tener nada, no llevar nada, no poder nada, no pedir nada, solamente el evangelio como faca afilada. En la tercera nota, con sabor a muerte, va a hacer referencia al sentido martirial de esta iglesia. Una cruz vacía, una cruz que se vacía del crucificado, hace que perdamos sentido. Es una forma, es una invitación a vivir crucificados, a asumir las consecuencias de esta opción de ser una iglesia en salida, no autorreferencial. Y trae como ejemplo a Monseñor Romero, que hizo de su vida, hizo vida nueva en nuestra vieja iglesia. Como en él y en todos los mártires, ayer, hoy, siempre, la muerte va a engendrar vida. Y finalmente, con la nota Iglesia con sabor a esperanza, invita a mantener viva la esperanza. Nuestra utopía merece nuestros sueños y luchas. La utopía es posible si optamos por la utopía, que en el fondo es saber esperar. Hay que optar libremente por ella. Y invitando a Leonardo Boff en su poema, dice, le invita a esperar contra toda esperanza. Creer que su reino avanza más allá del pecado y de la muerte. Saber esperar es forzar lo que no puede esperar, recuperando finalmente la memoria Jesús, que es el origen y el fundamento de la iglesia que Jesucristo fundó y que quiere hoy para la iglesia. Les recordamos a todos que pueden ir anotando en el chat las preguntas que tengan para el doctor Michael Moore. Agradecemos al doctor Michael Moore su intervención y damos ahora la bienvenida a Sofía Chipana. Ella es teóloga aymara
quien abordará el tema desde la perspectiva intercultural. Sofía es miembro de la comunidad de sabias y teólogas de Abya Yala y parte de la Organización de Teología y Pastoral Andina de Perú, Argentina y Bolivia. Es licenciada en Ciencias Bíblicas por la Universidad Bíblica Latinoamericana. Tiene maestría en estudios socioreligiosos de género y diversidad en la Universidad Nacional de Costa Rica. Tiene diversos aportes escritos en revistas teológicas como Concilium. Entre algunas obras tiene Mujeres gestando vida y liberación y Apocalíptica, relatos para la recreación de la vida. Ella se aproximará al tema desde la interculturalidad, planteando superar las nociones jerárquicas de las relaciones en el caminar de la Iglesia en Abya Yala y salir de las perspectivas hegemónicas de una moral superior para reconocer las experiencias religiosas y espiritualidades plurales a partir de la escucha y el diálogo interreligioso y las espiritualidades ancestrales relacionales que buscan el equilibrio y armonía en la Madre Tierra. Bienvenida, querida Sofía Chipana Quispe. Muchas gracias, Luz Dari. Buenas noches. Agradecida por la invitación a ser parte de estos diálogos que se van entretejiendo en este espacio, ¿no? Y esta noche mi aporte irá un poco por la invitación, ¿no? De una iglesia que sigue la ruta de la vida digna y plena, o el buen vivir, o la tierra sin males, que se plantea a partir de nuestros pueblos. Hoy es un día muy significativo para nuestras territorialidades de Abya Yala, ¿no? Hoy rememoramos la resistencia, la reexistencia de muchos de nuestros pueblos. Por lo tanto, en muchos espacios pues estamos conectadas con esa fuerza, ¿no? De seguir como levantándonos como pueblos y seguir, ¿no? Construyendo también nuestras formas de organización, de dignificar nuestra vida y nuestros territorios. Y sí, desde esta memoria, ¿no? De ubicarnos en los territorios de Abya Yala, que es el otro modo de nombrar a América Latina, tomado del pueblo cuna de Panamá, para esta gran territorialidad como la tierra viva, madura, de sangre vital, de pleno florecimiento. Rememoramos en esta territorialidad de Abya Yala la memoria ingrata de la invasión, devastación, muerte, violencia, silenciamiento, opresión y enajenación del ser y estar de la pluralidad de los pueblos ancestrales, ¿no? Que habitan los diversos territorios. Pero también evocamos la fuerza de la resistencia y reexistencias de los pueblos que a pesar de todo aún son, que existen todavía, como se enuncia en el quechua, chanca, kachka nirakmi. Y en el contexto de la conversación de una iglesia con olor a oveja, pero también con aromas y sabores de la tierra, evoco o traigo las palabras emitidas por el Papa Francisco durante su intervención en el segundo encuentro mundial de movimientos populares aquí en Bolivia, cuando él pues así textualmente dijo: pido humildemente perdón no solo por las ofensas de la propia iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Sí, palabras significativas, ¿no? Y actitud significativa que podría llevar a un proceso de memoria, perdón y reconciliación, que pasan por la restitución de la dignidad de la vida y los territorios avasallados,
las identidades enajenadas de los pueblos en Abya Yala. Entonces, desde esta memoria que nos habita hoy y que nos ubica en el contexto colonial del cual somos parte, planteo, ¿no?, el camino de una iglesia o de esta iglesia, ¿no?, con vocación, que busca, ¿no?, asumirse o reconocerse en su pluralidad, ¿no? Y por lo tanto, pues esa pluralidad, ¿no?, que se busca a través de estos procesos también interculturales, ¿no?, que la iglesia desde sus inicios estableció, ¿no?, y que de algún modo pues es reconocerse, ¿no?, en procesos y encuentros plurales, lleva, ¿no?, a las mismas nociones de la iglesia, a superar estas relaciones jerárquicas en sus estructuras, ¿no?, que están fuertemente permeadas también, ¿no?, por las nociones del cristianismo, de la cristiandad. Entonces, retomando el sentido, ¿no?, de la interculturalidad como un primer aspecto, planteo que en esta reflexión será importante plantear el sentido de la interculturalidad no limitada a los discursos multiculturales, ¿no?, o pluriculturales, que reconocen las diferencias, pero se orientan, ¿no?, hacia la tolerancia y al sentido de la inclusión de esas, ¿no?, diferencias culturales a una cultura hegemónica, ¿no?, una cultura hegemónica que plantea la vigencia de un solo Dios, de una verdad absoluta, una historia única, una especie dominante, un sexo dominante, un idioma y una cultura hegemónica, ¿no? Entonces es como que salir de esta noción, ¿no?, de inculturalidad, ¿no?, muy ligada a la noción multicultural, ¿no? Y desde esta, como ese desafío de salir, ¿no?, de esta noción de verdades, ¿no?, únicas, o de ese mundo, de ese mundo único, ¿no?, que no admite la diversidad. Rescato el aporte que se ofrece en el documento de Fratelli Tutti, que es un documento con el que voy a ir también conversando en algunos de los aportes. En uno de sus fragmentos dice: ¿cuánto necesita aprender nuestra familia humana a vivir juntos en armonía y paz, sin necesidad de que tengamos que ser todos igualitos? Superar la uniformidad. Un poco que va en sintonía a lo que planteaba también, ¿no? Y desde este planteamiento, pues buscamos, ¿no?, asumir una noción de interculturalidad crítica, diseñada desde nuestros contextos desiguales, ¿no?, y de adueñamiento de la vida, ¿no?, donde imperan poderes, ¿no?, que como que cooptan la vida, ¿sí? Y por lo tanto, esta interculturalidad crítica no parte tanto del problema de la diversidad o diferencia en sí, sino del problema estructural, colonial, racial, que construye las desigualdades. Entonces, este va a ser un aspecto fundamental, ¿no? Pues se trata de una crítica a la estructura y matriz colonial de poder racializado y jerarquizado, ¿no?, que en los ámbitos sociales se presenta con la figura o el arquetipo, ¿no?, de la humanidad blanca, ¿no?, de los blancos como prototipo de la especie dominante, ¿no?, y aquellos, ¿no?, que buscan como vincularse a este prototipo ubicados en la cima, ¿no?, y los pueblos indígenas y afrodescendientes en los peldaños inferiores, ¿no? Entonces ahí vemos cómo esta estructura, ¿no es cierto?, genera
desigualdades. Y en el aspecto religioso también encontramos, ¿no? estas estructuras, ¿no? También jerárquicas que generan desigualdades, ¿no? De quiénes son los elegidos y los que no, de quiénes son los puros y aquellos que son considerados también impuros y por lo tanto pecadores, ¿no? Aquellos que se consideran como parte del pueblo elegido, ¿no? Por un Dios único y verdadero, y de los que procede la salvación o la liberación, ¿no? Entonces son como asimetrías, ¿no? que se generan. En este sentido, ¿no? La perspectiva de la intercultural crítica busca la transformación de las estructuras, instituciones y relaciones sociales a partir de un proceso o proyecto político social, ético y epistémico, ¿no? Que implica los saberes y conocimientos plurales, que cambian no solo las relaciones, sino las estructuras de poder que mantienen la desigualdad, inferiorización, racialización y discriminación, ¿no? Y este aporte ¿no? Que va en esta línea, ¿no? de transformar, también se vincula un poco, ¿no? A las nociones que tenemos en el mensaje de Jesús, ¿no? Cuando él es muy crítico ante el poder, ¿no? Ante el poder hegemónico, y por eso es que él dice a sus discípulos, ¿no? Que están pugnándose los primeros puestos, que entre ustedes no será así. O sea, no habrá, ¿no es cierto?, esos niveles de poder jerárquicos, ¿sí? Entonces, desde la perspectiva, ¿no? Desde esta perspectiva de plantear, ¿no? La desjerarquización, ¿no es cierto?, o de superar estas nociones asimétricas, ¿no? La problemática que aborda la interculturalidad no reside solo en las poblaciones indígenas y afrodescendientes, ¿no? Sino en todos los sectores de la sociedad, ¿no? En las que se precisa estructuras sociales, de conocimientos y de existencias que asumen las prácticas y modos culturales diversos. Entonces, por lo tanto, la interculturalidad no está solamente asociada a los pueblos, ¿no? originarios o a los pueblos afrodescendientes, sino es una invitación, ¿no? a asumir en las diversas, ¿no? espacios sociales, ¿sí? Porque se busca, ¿no es cierto? Por otra parte también, ¿no es cierto?, desde esta noción de intercultural crítica, también superar como el proceso que la Iglesia ha hecho en torno a la inculturación, ¿no? Entonces, la interculturalidad es muy diferente a la inculturación. Entonces, la Iglesia, pues, en nuestros contextos, se relacionó con los pueblos ancestrales, ¿no? A partir de la inculturación, ¿no es cierto?, del Evangelio en las culturas propias de aquí, ¿no? Reconociendo en ellas las semillas del Verbo encarnado, ¿sí? Y claro, desde la interculturalidad, lo que se busca es un poco salir del discurso de la inclusión de los diferentes, porque a partir de la inculturación se buscó justamente eso, ¿no? Cómo los diferentes, los pueblos, ¿no? A partir de sus diferencias pueden, ¿no es cierto?, recibir el mensaje del Evangelio y cómo, ¿no es cierto?, se reconoce también la presencia de Cristo, ¿no?, en las culturas. Entonces, ahí vemos que la interculturalidad, ¿no es cierto?, invita a hacer ese proceso de salir de esa noción también de inclusión, ¿no? Para poder plantear el mensaje, ¿no?, cristiano que se asume en los pueblos a partir de sus propios términos e interpretaciones desde sus propias cosmovivencias, ¿no?
En ese sentido, en el documento de Fratelli Tutti también hay una alusión a ese proceso, ¿no? Que dice que una sana apertura nunca atenta contra la identidad, porque al enriquecerse con elementos de otros lugares, una cultura viva no realiza una copia o una mera repetición, sino que integra las novedades a su modo. El mundo crece y se llena de nueva belleza gracias a sucesivas síntesis que se producen entre culturas abiertas fuera de toda imposición cultural. Y por lo tanto, pues estamos como en esa invitación, ese desafío, ¿no? De plantear, ¿no? esta crítica, ¿no? al problema del poder, ¿no? Que toca pues estas matrices coloniales que tienen como centro la raza, el racismo y la racialización como elementos constitutivos y fundantes de las relaciones de dominación, ¿no? Y estas relaciones de dominación que buscan pues exterminar, ¿no? Identidades, lenguas, saberes, cosmovivencias, espiritualidades. Sí, por lo tanto estamos con esta también, ¿no? El desafío de dejar ser a los pueblos, ¿no? Y sí, porque las políticas, ¿no? de exterminio y genocidio son muy fuertes. Entonces, ¿cómo ¿no? desde esta perspectiva de la interculturalidad, ¿no? que implica como despojar del poder, ¿no? a la misma estructura que genera, ¿no? las desigualdades, también, ¿no? hacer que los mismos pueblos pues reivindiquen sus propias voces, sus propios seres y también se permitan beber de sus propias fuentes, ¿no? Entonces ya hace tiempo también en algunos sectores, ¿no? o comunidades, perdón, de organizaciones indígenas, ¿no? ya plantearon, ¿no? que se está recuperando y fortaleciendo las prácticas ancestrales y la espiritualidad de los pueblos, ¿no? a fin de seguir creciendo y recreando la vida, ¿no? de la comunidad y organización de los pueblos en sus territorios. Por lo tanto, estamos con ese desafío, ¿no? de superar esa noción hegemónica de una moral superior, ¿no? Basada muchas veces pues en una espiritualidad dualista, ¿no? que ve la realidad o que separa la realidad entre lo bueno o malo, el espíritu o el cuerpo, ¿no? Entonces ahí vemos cómo, ¿no? esta noción también de ver, ¿no? la vida se distancia mucho, ¿no? de las otras formas que tienen los pueblos ancestrales, ¿no? a quienes denomina como primitivas y paganas por la vivencia de sus espiritualidades relacionales, ¿no? en las que se considera la sacralidad de la vida, en la que fluyen las fuerzas vitales, ¿no? Como se puede apreciar, ¿no? en las cosmovivencias de los pueblos afrodescendientes y originarios, ¿no? De nuestros territorios, ¿sí? Entonces, se trata como dos formas de ver la vida, ¿no? Entonces, es como que estamos con este desafío, ¿no? de dignificar la vida, despojándonos de esa noción de superioridad, ¿no? Entonces, que pretende de algún modo socavar las cosmologías, filosofías, espiritualidades, principios y sistemas de vida, ¿no? que no se comprenden desde los parámetros occidentales, ¿no? Ya que estas otras formas de vida responden a las ontologías relacionales, es decir, ¿no? la constitución del ser persona en relación con todas las formas de vida, ¿no? desde la que se configura la noción de comunidad de vida, ¿sí? en las que se establecen las relaciones de correspondencia, de complementariedad y de crianzas mutuas, ¿no? a partir de la conciencia cósmica de que todos los seres requieren de otros seres para vivir, ¿no? y lo que se nombra pues como buen vivir y la tierra sin males, el vivir bonito o la loma santa, ¿no? que implica un poco estas nociones de relacionarse
con la vida de otras maneras, ¿no? Entonces estamos como con estos desafíos, ¿no? De salir de estas nociones de superioridad de una cultura dominante, ¿no? Y que implica, como decía Raymond Panikkar, un desarme, ¿no? Un desarme cultural del pensamiento hegemónico de un occidente, ¿no? Y romper esa hegemonía de ese occidente, pues va a implicar también reconocerse, ¿no? En ese occidente también plural, ¿no? Plural con esos otros modos de vida que también habita en ese occidente, sí. Y por lo tanto, ¿no? Despojarse de esta noción de la superioridad, ¿no? Va de algún modo, pues, plantear, ¿no? Esos caminos, ya, esos caminos de diálogos, ¿no? Interreligiosos, ya, y de diálogo con las espiritualidades ancestrales, siguiendo un poco esa invitación que hacía Raymond Panikkar de seguir la mística del diálogo, ¿no? Esa mística de diálogo que de algún modo, pues, ¿no? Rompa, ¿no? Esta noción de verse como una religión que se mira no desde un sentido plural, sino que se resguarda en ella misma y piensa que solamente ella, ¿no? Es la que representa. ¿Sí? Entonces es como desafiarse también, ¿no es cierto?, en estos caminos de diálogo, de esa mística de diálogo, a unas teologías también pluralistas, ¿no? Una teología pluralista que implica una nueva forma de ver, ¿no? Y de ser, ¿no es cierto?, religioso o creyente, ¿no? Caracterizada fundamentalmente por el abandono de las pretensiones de exclusividad, unicidad y absoluticidad, ¿no? Y la concesión a los otros caminos religiosos de una validez salvífica semejante a la que reclamamos para nosotros mismos. Dicho brevemente, la teología pluralista es una teología que renuncia al mito de la superioridad religiosa, ¿no? Según José María Vigil. Por lo tanto, pues, ¿no? Lo que está en juego no es una rama teológica, según Vigil, ¿no? Ni siquiera toda una teología nueva, sino un nuevo cristianismo, un cristianismo pluralista, por contraposición al cristianismo exclusivista, vivido durante casi 20 siglos, y a su heredero el cristianismo inclusivista. Se trata, pues, de la entrada en una nueva época de la historia del cristianismo, cuya puerta de tránsito es una profunda transformación interna que implica un intradiálogo, una mutación decisiva de su propia autocomprensión. Por lo tanto, pues se trata, ¿no?, de hacer ese camino de una iglesia no solo con olor a oveja, sino con olor y sabor a tierra digna y de sangre vital. Entonces, muchas gracias por ofrecer de la palabra. Muchísimas gracias a ti, Sofía, por esa intervención tan profunda que nos has hecho. Sí, tratando de hacer una síntesis de todo lo que nos has planteado. Empezaste recordando que hoy se conmemora la resistencia de muchos pueblos que siguen buscando aún su dignificación. Que la iglesia con olor a oveja es también la iglesia con aroma y sabores a la tierra. ¿Recordabas cómo en el segundo encuentro mundial de movimientos populares el Papa pidió perdón por los crímenes contra las comunidades indígenas? Planteas una iglesia con vocación que busca reconocerse en la pluralidad de procesos interculturales, en el respeto al otro y a su identidad. En este sentido, hablas de una interculturalidad crítica, que no es
multiculturalidad ni pluriculturalidad, que replantea esa lectura hegemónica dominante de la cultura, que no admite la diversidad. Implica aprender a vivir juntos en armonía y paz, valorando la diferencia. Dices que esa interculturalidad crítica no parte de la diferencia o la diversidad, sino del sistema de poder que construye desigualdades. Ese arquetipo de blanco que está en la cima, de afros e indígenas que están abajo. Y cómo lo que busca esa interculturalidad crítica, lo que busca es que se superen esas estructuras, que se superen busca transformar estructuras, instituciones y relaciones sociales, no solo desde el ámbito social, sino también desde la perspectiva religiosa. Si en el ámbito social aparece el blanco en la cima y el indígena abajo, en la perspectiva religiosa aparece el puro, el elegido y el salvado. Nos decías también cómo esta interculturalidad crítica busca integrar las novedades que tiene cada cultura, integrar su modo de diálogo, descubrir que cada cultura tiene una perspectiva, una experiencia que implica dejar ser a los pueblos y superar esa perspectiva hegemónica, espiritual, dualista, moral, que se experimenta superior. Dejar que los pueblos reivindiquen sus saberes, sus fuentes, sus prácticas espirituales ancestrales y que desde ahí enriquezcan la perspectiva de todos. Nos hablas de una conciencia cósmica que invita a todos los seres a establecer nuevas formas de relación con lo divino, con los otros, con la comunidad, con la naturaleza. Y recoges esta invitación de Raymond Panikar del desarme cultural del pensamiento hegemónico de Occidente, que va a ser precisamente el diálogo interreligioso que este desarme cultural va a permitir abrir caminos al diálogo interreligioso, generar una nueva mística, la mística del diálogo. Y que todo esto implica que nos desafiemos, que nos abramos a otras teologías, a otras perspectivas, porque lo que está en juego es un nuevo cristianismo, más pluralista y menos exclusivista. Un cristianismo que exige, que implica una transformación interna profunda para que la iglesia pueda oler a oveja, pueda oler también a tierra. Muchísimas gracias, Sofía. Les recuerdo que pueden anotar las preguntas en el chat. Agradecemos muchísimo a nuestros ponentes, al doctor Jorge Blunda, al doctor Michael Moore, a Sofía, por sus valiosísimas intervenciones. Vamos a dar entonces paso ahora a las preguntas. No sé, Sonia, si tú... Sí, hay una pregunta para Michael Moore. No sé si la puedes encontrar por ahí. Sí, en el chat. En el chat. Sí, sí. Para Michael Moore, ¿cómo hacer que la iglesia deje de acuartelarse en lo que siempre se hizo por temor a un mundo que es desafiante? Bien, gracias. La pregunta es muy amplia, ¿no? Porque toca nada más ni nada menos que el tema de la relación iglesia-mundo, a lo que intentó responder en su momento el Concilio Vaticano II hace más de 50 años. Lo primero que me gustaría decir es que ahí en el Concilio Vaticano II lo que la iglesia decidió es sentarse a dialogar con la modernidad cuando la modernidad ya había pasado y estábamos en la posmodernidad, como lo llamemos, ¿no? Pero digo, llegamos un poco tarde a dialogar con la modernidad y hoy tenemos que dialogar con la posmodernidad, aunque es verdad que todavía ni siquiera hemos asumido muchos de los retos de la modernidad. Así digo, esto es todo un llamado de atención. Y luego se me ocurren decir dos principios teológicos para dejar de acuartelarse, dos convicciones. La primera,
Michael, ¿se te fue la luz? No el mundo para la iglesia. Esto creo que es fundamental. La iglesia, perdón, espero que no se me corte, se ve que se cortó algo de la luz acá, bueno, hablaré hasta que dé. La iglesia es para el mundo, no el mundo para la iglesia. La iglesia no existe si no es para el mundo. La iglesia, si tiene un sentido, es ser transparencia del reino para el mundo. Recordarán quizás ustedes el axioma clásico tradicional de fuera de la iglesia no hay salvación. Bien, Schillebeck lo tradujo contemporáneamente, lo tradujo modificándolo diciendo fuera del mundo no hay salvación. Fuera del mundo no hay salvación. O sea, evidentemente que no solo que no hay dicotomía entre iglesia y mundo, sino que la iglesia solo tiene sentido si es en relación al mundo. Y el segundo principio, les decía, comentando las poesías de Pedro, con lo que podemos llamar el principio de encarnación, el recuperar la memoria Jesús, al Jesús histórico, que más que fundador de la iglesia es el fundamento, creo yo, y el origen, pero junto con este principio cristológico, el principio neumatológico. Hoy se habla desde muchísimos ámbitos y disciplinas, aunque creo que todavía no se ha interiorizado esto, es decir, lo asume como un desafío, pero todavía no se han sacado las consecuencias teológicas que también el neumatocentrismo, o si se quiere, una cristología en el horizonte del espíritu, una eclesiología cristocéntrica en el horizonte del espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Respondiendo a la pregunta, tener la convicción de que el mismo espíritu que alentó a los padres, a los profetas, a todo lo que habló Jorge Blunda, al espíritu que inspiró a Jesús, a Mateo, a Marcos, a Pablo, a Francisco, a la memoria de Jesús, pero de acuerdo al contexto contemporáneo. Es decir, la convicción de que Dios sigue hablando hoy en la historia, en este mundo. Por lo tanto, si no leemos este mundo, si no escuchamos esta historia, estamos olvidando. Se cortó, creo, el doctor Michael Moore. Seguimos con una pregunta, y acá una pregunta para el doctor Jorge Blunda. ¿Continuamos, Sonia, o esperamos a ver si se Sí, conecta? sí, continuamos cuando Michael se... Ok. Ay, se volvió a conectar. Yo no sé si llegó, sí, se ve que se cortó algo. No sé si llegué a responder hasta dónde escucharon, pero bueno. Hasta la parte que decía, si no escuchamos. ¿Quieres terminar, Michael? Bueno, pero era eso en realidad, ahí terminaba. Bien. Creo que mi conexión es inestable, pero no sé si me escuchan, digo, pero terminaba ahí mi reflexión. Eso era, esos dos principios. Ok, muchas gracias. Tenemos acá una pregunta para el doctor Jorge Blunda. La experiencia de la migración movimiento, la experiencia de ser ger, es decir, forastero, ¿sería necesaria para entrar en una dinámica de un encuentro renovado con Yahvé? Bueno, quizás la misma historia de Israel pone en evidencia una cuestión más antropológica también, ¿no? Quizás desde el descubrir la necesidad de descubrirse ger, de descubrirse inmigrante, de descubrirse que uno no está nunca del todo en una tierra propia, ¿no? Quizás eso sea sano hoy, no sentirse dueño
de la tierra y sentirse siempre inmigrante. En la experiencia de Israel, esto ha marcado su identidad también, y en los momentos en los que se ha perdido la memoria de su ser inmigrante, se ha sentido demasiado dueño de la tierra en una estructura política, en una estructura de Estado que imitaba a los demás estados, bueno, terminó perdiendo su propia identidad, su propia especificidad y volviendo a los orígenes, ¿no? De algún modo, la experiencia del exilio que ha marcado a fuego la identidad de Israel y el nacimiento del corpus bíblico, de las escrituras bíblicas, tiene que ver con eso, ¿no? Con la vuelta a los orígenes, ¿no? Pero como una necesidad de volver al origen, ¿no? Recuperar la conciencia de la propia condición de inmigrante. Curioso como en la misma historia de José, en el momento del reencuentro con los hermanos, del reencuentro y la reconciliación con José de sus hermanos, son cuando ellos tienen que ir a Egipto a pedir, que también están de nuevo en dificultades y se encuentran con su hermano. El tema aparece allí, esa necesidad del aprendizaje que decíamos, queda en evidencia también en esa historia. La idea esta de el mandamiento de no oprimirán al inmigrante porque ustedes mismos conocen el alma del inmigrante, es decir, conocen lo que es ser inmigrante porque inmigrantes fueron en la tierra de Egipto. Ese mandamiento de Éxodo 23 se retrotrae narrativamente a la experiencia prototípica de José, sus hermanos, representando a Israel y por lo tanto a los destinatarios posteriores de estas leyes del Éxodo. Estos hermanos de José tienen que admitir en algún momento, de verdad estamos cargados de culpa, dice, a causa de lo que le hicimos a nuestro hermano. La angustia de su alma vimos cuando él nos suplicaba misericordia. Nosotros vimos la angustia de su alma cuando él nos suplicaba misericordia, que no lo matáramos, que no lo dejábamos en el pozo, que no lo vendiéramos a los mercaderes. En el momento en que convirtieron a su propio inmigrante, a su propio hermano, digamos, en esclavo y en inmigrante, conocieron la aflicción de su alma, se conocían lo que era. Pero en cuero ajeno, diríamos nosotros, en el otro, conocieron, pero no reconocieron ese dolor hasta que no pasaron ellos mismos por la situación, hasta que su propia alma no estuvo afligida con la misma aflicción. Entonces, yo creo que sí, que este proceso de aprendizaje es esencial, ¿no? Entonces, las lágrimas de José, por ejemplo, en la historia del Génesis, las lágrimas de José no solo son la expresión de una historia familiar muy bien reflejada ahí en términos literarios o psicológicos. Esas lágrimas de José son también la expresión de una tragedia social, la tragedia de la esclavitud, de la desigualdad en el pueblo, ¿no? La superioridad de uno y la sumisión de otro. La historia de José pretende motivar el perdón fraterno, incluso en un contexto de grave endeudamiento y dependencia, ya sea moral o económica, que solo se expresa allí de forma muy sucinta y muy precisa en la legislación, ¿no? Entonces, sería como una dinámica de aprendizaje que habría que hacer, ¿no? Efectivamente, la de la migración, ¿no? De hecho, es interesante también como en el paradigma bíblico, la Torá, el proyecto social que Dios le da a Israel, se lo da en una especie de tierra de nadie, ¿no? Cuando ya han salido de Egipto, ya no son esclavos, pero todavía no han entrado en la posesión de la tierra, ¿no? De algún modo, la Torá, para recibir el proyecto social de Dios, hay que tomar conciencia de esa situación de inmigrante, de forastero. Gracias, Bernadette, por la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Jorge Blunda. Tenemos acá una pregunta para la teóloga Sofía Chipana. Dice, ¿la interculturalidad es una realidad de los pueblos o por ahora es solo una utopía, un sueño que se busca? Sí, gracias.
Bueno, los pueblos siempre han vivido como relaciones interculturales, ¿ya? O sea, siempre ha habido esa relacionalidad, ¿no? Por los intercambios que se daban, ¿no? A partir de las diversas territorialidades. Y esos intercambios también han generado que se diversifique, por ejemplo, las semillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el maíz es una semilla ancestral que nos acompaña en diversas territorialidades, ¿no? Entonces, ese intercambio que había entre pueblos, pues ha generado justamente, ¿no? La diversificación de las semillas y también ha generado, ¿no? Ciertos como, digamos, como vínculos o acuerpamientos entre cuerpos, ¿no? Perdón, entre pueblos para hacer frente, ¿no? Para hacer frente también a las vicisitudes de los cambios, por ejemplo, climáticos, ¿no? Entonces ha habido toda una relación, ¿no es cierto? Diríamos, de correspondencias, ¿no es cierto? Que han ayudado a cada pueblo como a seguir como dinamizando sus procesos de vida, ¿no? Entonces, y lo que les decía, la interculturalidad no solamente está asignada tampoco a los pueblos, solo a los pueblos indígenas y afros, ¿no? Sino la interculturalidad de nuestros contextos es muy importante que atraviese todas nuestras realidades, porque todos y todas somos parte de procesos culturales, ¿no? Entonces de ahí la importancia como de mirar un poco adentro, ¿no? De qué manera estamos constituidos a partir de esas nociones culturales que tenemos, ¿no? Entonces esto es muy importante, ¿no? Entonces lo que digo, entre los pueblos sí hay una interculturalidad relacional. En este último tiempo hay una experiencia muy significativa en torno al cambio climático por las fuertes sequías, ¿no? Que están sufriendo muchos pueblos, y se está compartiendo el saber de la crianza de agua, de la crianza y cultivo del agua, ¿no? Sobre todo en los pueblos ubicados en las regiones altas de Perú y las regiones altas de Bolivia. Entonces hay una integración muy significativa entre los pueblos, ¿no? Que llamaríamos como una interculturalidad relacional, ¿no? O lo mismo pasa con las semillas ancestrales, ¿no? Que en Argentina hay todo un movimiento, una comunidad de mujeres que se considera como las guardianas de las semillas ancestrales, ¿no? Y ellas están dialogando también con otras comunidades, ¿no? Tanto en Perú como en Bolivia. Entonces hay una articulación muy significativa al respecto, ¿no? Aquí en el chat también veo que hay otras preguntas, ¿no? Hay como 3 preguntas que de pronto las has alcanzado a leer. Si quieres te las reviso porque creo que tienen alguna relación. Sí, por favor. ¿Cuáles serían los desafíos para una iglesia que camina en y por la interculturalidad y no en la inculturación? ¿Qué pasos se han dado o se están dando para un diálogo sincero? Y una más, para realizar un diálogo que nos lleve a integrar la raíz indígena que tiene nuestra identidad y fe, ¿y por dónde recomiendas comenzar este proceso? Bien. Para la primera, ¿no? Pregunta es cómo hacer esos, ¿no? Ese camino, ¿no? Del paso de la interculturalidad, ¿no es cierto? O el paso de la inculturación a la interculturalidad, digamos, ¿no? Por mucho tiempo realmente el sentido de la inculturación acompañó muchos procesos, ¿no? Y sobre todo los procesos que denominamos en América Latina el caminar de las teologías indias o indígenas cristianas, ¿no? Entonces que están como sostenidas bajo esta noción de la inculturación, ¿no? Y es la inculturación del evangelio en las culturas y reconocerlas, ¿no? Y reconocer como la dignidad de las culturas a través de Cristo, ¿no? Entonces, ese es como el matiz, ¿no es cierto?, de la inculturación.
Sin embargo, la interculturalidad nos desafía, ¿no es cierto?, de reconocer la misma dignidad del pueblo por su misma dignidad. O sea, no necesitamos, digamos, ¿no?, del mensaje de Cristo, así entre comillas, ¿no es cierto?, para dignificar la vida de los pueblos, ya que los pueblos tienen sus propios principios de vida, ¿no? Tienen sus propios principios éticos, tienen sus propias cosmogonías, sus espiritualidades, ¿no?, relacionales, cosmogónicas. Entonces hay toda una organización, ¿no?, que tienen los pueblos y que aún van tejiendo, ¿no es cierto? Y a partir de estas nociones se van reconfigurando como pueblos, ¿no? Entonces ahí yo vería un poco, asociaría a la segunda pregunta, ¿no?, respecto al diálogo sincero. Entonces, en estos caminos de la interculturalidad se precisa como reconocer esas otras formas, ¿no? Y desde esas otras formas como respetar también esos procesos, ¿no? Respetar esos procesos, superando siempre estas nociones que a veces tenemos como de superioridad y como que tenemos como también estas nociones de salvación o liberación, ¿no? Entonces, para los pueblos. Entonces, el diálogo sincero implica también ver, ¿no?, qué procesos los pueblos están viviendo, ¿no es cierto?, para gestar sus propias reivindicaciones en relación, por ejemplo, a los territorios tierra, que son muy importantes, ¿no? Y cómo también a partir de los diálogos, ¿no?, que se puedan establecer en las diversas esferas de la iglesia, también se suman a esas demandas, ¿no es cierto?, por la dignificación de los territorios y las tierras que están viviendo los pueblos en estos últimos tiempos, ¿no? Entonces, a mí me parece que por esa línea va a ir la organización de la SEAMA, ¿no?, que es la Conferencia Eclesial Amazónica, ¿no? Entonces, que va un poco sumar, ¿no es cierto?, al caminar de la dignificación que tienen los pueblos, ¿no? Entonces, esto va a ser como muy importante y necesario, y también como considerar, ¿no?, en la iglesia a partir de la interculturalidad, ser críticos ante esos sistemas que siguen generando estas desigualdades, ¿no?, en torno a esta noción del racismo, que es muy fuerte en nuestros territorios, ¿no? Entonces, la teología de la liberación, un tiempo, ¿no es cierto?, planteó esta noción de como de la noción de clase, ¿no es cierto? Y desde ahí, pues, asumió esta perspectiva de la opción por los pobres, ¿no? En cambio, desde la perspectiva de estas nociones racistas, ¿no?, o raciales que nos atraviesan, entonces hay que ver, ¿no es cierto?, mucho más esa estructura colonial que hay de fondo y que está todavía permeando en nuestras diversas instancias, ¿no? Por eso es que aquí en América Latina no se puede hablar de una decolonialidad ni de una postcolonialidad, ¿no? Sino que planteamos justamente pues que hay todavía estructuras coloniales vigentes, ¿no?, a través de diversas instancias de los estados y de las diversas instituciones, ¿no?, sociales. Entonces, por eso es que hablamos como procesos mucho más de descolonización, ¿no? Entonces, cómo descolonizar estas nociones del ser, del saber y del poder, ¿no?, que va a ser como muy fundamental, ¿no? Y respecto a la tercera pregunta, un poco, ¿no?, está cómo establecer esos diálogos, ¿no?, que logren integrar, ¿no?, la raíz indígena y también la herencia de la fe cristiana. Entonces hay procesos significativos, ¿no?, que se están haciendo a partir de la reflexión de la teología india o indígena, que tiene ya sus antecedentes en los pueblos, por ejemplo, de Ecuador, con Monseñor Proaño, ¿no?, que planteaba justamente cómo el pueblo puede caminar, ¿no?, el pueblo que había recibido el mensaje del Evangelio y se sentían identificados también con la noción cristiana, pero también con su identidad, ¿no es cierto?, ancestral. Entonces ahí era como la invitación de caminar con los dos pies, decían, ¿no?, y dicen todavía
¿no? En esos espacios, ¿no? Como reconocerse con esas dos herencias, ¿no? Y esto realmente yo creo que va a implicar como un proceso todavía como de reconocer un cristianismo indígena, ¿no es cierto? Que se reconoce a partir de sus propias formas y modos. Y yo creo que esto es muy desafiante, ¿no? Porque todavía el modo cristiano es la que más impera, ¿no? Y no tanto las otras formas de cómo comprende e interpreta, ¿no es cierto? Todo esa noción, ¿no es cierto?, que ofrece el cristianismo, pero que se encarna también, ¿no?, en los territorios. Entonces, ahí yo creo que estamos todavía como en búsquedas, ¿no es cierto?, en búsquedas de poder emprender, ¿no?, ese reconocimiento de un cristianismo indígena, pero un cristianismo también que se ubica en los diversos pueblos, porque lo indígena es como un nombramiento muy general para los pueblos, pero cada pueblo se asume con sus propias, ¿no es cierto?, nociones de vida. Entonces, bueno, ahí estamos con ese desafío todavía. Muchas gracias a Sofía. Acá, no sé si nos das, Sonia, para una última pregunta. Para ir concluyendo, Para ir concluyendo, entonces cerramos con esta última pregunta también para Sofía. ¿Cómo ver a María y a Jesús desde una visión latinoamericana indígena, teniendo en cuenta el cristianismo con una visión europea que abunda en Latinoamérica por la evangelización? Uh-huh. Sí, lo que les decía hace un momento, ¿no? Hay interpretaciones propias, ¿no? Que los pueblos han hecho respecto a ciertos símbolos y figuras cristianas, ¿no es cierto?, que han ido como asumiendo y han ido como integrando en sus cosmovivencias, porque sí hay integración de algunos símbolos cristianos ya en las cosmovivencias de los pueblos, ¿no? Y ahí un poco sería esta noción de María, ¿no? María, en realidad, María como que mantiene esa noción de madre, ¿no? Entonces hay como una noción de madre, ¿no? Que se mantiene y que la ubican también así como, ¿no? Como una mujer, ¿no es cierto? Una mujer ahí de su pueblo, ¿no es cierto? En algunos espacios también, ¿no es cierto? Han intentado ubicar, ¿no es cierto? O no relacionar, pero hacer que dialoguen entre María y la Pachamama, ¿no? Porque la Pachamama tiene esta noción justamente de energía femenina, de tiempo y espacio, ¿no? De cosmos, ¿ya? Entonces, como en María también nos reconocen esta noción, ¿no es cierto?, femenina, ¿ya? Y a partir de ahí, pues intentan, ¿no es cierto?, que María dialogue con la Pachamama, ¿no? O se establezca un cierto encuentro por ahí. Y claro, eso desde las nociones un poco más puristas del cristianismo es visto como un sincretismo, ¿no es cierto? Un sincretismo vacío y que no tan sano, digamos, ¿no? Pero los pueblos hacen esas relaciones, ¿no? Para comprender un poco estas figuras, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con Jesús, ¿no? Desde lo que va a ser la extirpación, porque ha habido un proceso de extirpación de idolatrías, entre comillas, ¿no? Que vivimos en muchos territorios. Entonces, desde esta noción de extirpación, muchos cerros, ¿no? Muchos cerros, sobre todo en la región andina, porque los cerros, las montañas altas, las cumbres nevadas, ¿no? Para muchos pueblos son apus, son espíritus protectores de los pueblos, ¿ya? Entonces,
Y claro, como la gente se dirigía a ellos con respeto, ¿no? Con ritualidades propias, entonces el cristianismo lo que hizo en un primer tiempo de evangelización es como señalar esos lugares, ¿no? O imponer, ¿no es cierto?, un símbolo cristiano. Y el símbolo cristiano que se va a imponer en estos espacios de los apus son las cruces. ¿Ya? Entonces, por eso es que casi en toda la región de Perú, si ustedes, ¿no?, transitan Perú, van a ver todas las cumbres altas con cruces, ¿no? Y eso es como enseñar un poco de extirpar, digamos, la idolatría. Sin embargo, los pueblos hicieron una relectura de ese símbolo, ¿no? Entonces, esa conexión de los 4 puntos, porque la cruz justamente, ¿no es cierto?, nos remite a como a los 4 puntos. Y para muchos pueblos, ¿no?, los 4 puntos cardinales es muy significativa, ¿no? Porque es el vínculo de las diversas realidades, entonces que refleja un poco esta noción holística que tienen los pueblos, ¿no? Entonces las cruces se interpretan desde esa noción y por eso es que tampoco las han quitado, porque las hubieran quitado, ¿no es cierto? Entonces hubiera hecho esto no es nuestro y ahora que podemos, ¿no es cierto?, entonces la quitamos. No, las cruces se mantienen porque los pueblos han hecho una propia relectura o interpretación de ese símbolo a partir de esta noción de la integración, ¿no es cierto? Y que de algún modo tiene su sentido también, ¿no es cierto? Esta noción de integración también que hace Jesús, ¿no es cierto?, de relacionar, ¿no es cierto?, la vida en la tierra, ¿ya?, y las diversas realidades de lo sagrado, ¿no? Entonces, sí, estamos un poco con esto, ¿no? Y nos falta como mirar un poco más esas relecturas, más que relecturas, interpretaciones e integraciones que hacen los pueblos de los símbolos cristianos, pero retomando un poco el sentido mismo que tienen para los pueblos, ¿no? Y no tanto desde nuestras interpretaciones mucho más cristianas, ¿no? Muchísimas gracias, Sofía. Les pedimos por favor a quienes aún no han llenado el formulario de inscripción que lo hagan. El formulario lo pueden encontrar en el chat. Agradecemos a todos los participantes. Terminamos así este segundo día del ciclo de conferencias con la temática Iglesia con olor a oveja, la cual hemos abordado desde la perspectiva bíblica por parte del doctor Jorge Blunda, desde la teopoética de don Pedro Casaldáliga por Michael Moore y desde la interculturalidad crítica por parte de Sofía Chipana. A todos ustedes les agradecemos mucho sus aportes, a todos su participación y los invitamos para que se conecten mañana a la misma hora, imagino que a través del mismo link, para que sigamos profundizando en estos desafíos que tiene esta iglesia que nos presenta la iglesia en salida. Muchísimas gracias. Una feliz noche para todos. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, muchísimas gracias desde Perú, muy bonito, gracias. Hasta luego, chao, chao, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, un saludo desde Honduras. Honduras, Muchas muy bien, gracias, Honduras. hasta pronto. Gracias, Sofía. Muchas gracias, Marta, qué gusto verte. Igualmente. Sonia, Augusto, buenas Un saludo al noches. Seminario Mayor Nacional San José, hasta luego. Bien el seminario.